que sin Él no podemos hacer nada, ¿no? Él es digno de toda adoración. Digo, Señor, nosotros cuán frágiles somos, cuán débiles, digo, Señor, y cómo el Señor quiere que lo adoremos verdaderamente en espíritu y en verdad. El Señor te quebranta, te quebranta. Cuando el Espíritu comienza a tocarte, tu corazoncito, vas a comenzar a sentir la presencia de Dios. Pero eso todo llega a su debido tiempo, cuando nosotros le permitimos que Él haga eso. Amén. Y le pido mil disculpas porque no se ha podido proyectar, porque el técnico, el ingeniero aquí, Enrique, es el que nos está ayudando. Y mire lo que está haciendo. Le damos gracias, hermano. Gracias. Amén. Ahora falta la obra, continúa. Hay que mover eso para que la pantalla se pueda ver acá, y como se hizo todo rápido, no se ha podido, pero poco a poco vamos a ir mejorando esto. Y lo primero, ir mejorando nosotros. Nosotros, porque cuando yo veo que un hermano se dispone a hacer las cosas es porque está mejorando, quiere hacer la obra de Dios. Amén. Así que todos tenemos que hacer la obra de Dios, hermanos. Aunque vengamos cansaditos, vengamos, hagámoslo para el Señor. Amén. Así que, hermanos, tenemos la Santa Cena. Tenemos la Santa Cena y quiero que el hermano Max y la pastora Praxis se levanten para que tome la Santa Cena y los hermanos vayan pasando poco a poco para comenzar pronto. Porque la Santa Cena he estado leyendo y sí, y leía que no dice, porque dice que los niños, primeramente, cuando habla que indignamente tomar la Santa Cena, los niños no son indignos. ¿Ah? Hasta los 7. Yo estaba leyendo de 7 a 8 años. El niño hasta los cuántos años se le corrige. Dice hasta 7, nada más. ¿Por qué? Porque el niño tiene conocimiento. Sí, vayan pasando, para que vayan tomando, todavía no. Vayan pasando y que cada uno vaya cogiendo mejor la Santa Cena. Indignamente es para nosotros los grandes que ya conocemos la palabra y si no estamos, pero el Señor dice bien clarito que si no estamos bien, pero delante de la presencia de Dios, el Señor te perdona al instante. Tú no tienes que perder mañana o pasado, porque si pierdes esta Santa Cena, no la recuperas otro día. El Señor perdona al instante. Por eso nosotros damos 5 minutos para que la gente, si un momento en la adoración no salió el arrepentimiento, te puedas en este momento pedirle perdón a Dios y tomar la Santa Cena. No te quedes sin tomar la Santa Cena. Y yo leía, ¿no? Que verdaderamente el niño, en la Biblia no dice que no puede tomar. Un niño que ya tiene 7, 8 años ya puede tomar la Santa Cena, porque conoce de Dios. Y ellos saben cuál es el bien y cuál es el mal. Entonces, sí, que los padres tienen que enseñar eso a los niños, porque los niños no son indignos y la palabra dice nada más que no tomemos lo que tomamos indignamente, dice, o sea, los que no estamos bien. Pero en el momento Dios te perdona todo pecado. Amén. Así que no te quedes. En este momento yo quiero que se pongan de pie todos y en 5 minutitos vamos a pedirle perdón a Dios de todo lo que hayamos hecho en esta semana y no le agrada a Dios. Ponte de pie, inclina tu rostro, pídele perdón. Que aunque estés pecando, el Señor perdona todo pecado el Señor perdona. No hay un pecado que esté oculto delante de Dios y Él te perdona. Pero lo que dice el Señor, yo te perdono, pero no sigas pecando más. Están arriba, ya viene, hermana. Y así que he leído y los niños, sí, 7, 8 años pueden tomar la Santa Cena. No, la Biblia no lo dice, pero sí dice que tenga conocimiento. Y el niño cuando ya tiene 7, 8 años ya discierne. Por eso dice que ya no hay que castigarlo cuando ya tiene esa edad. Al niño hay que hablarle con la palabra. Amén. Así, 5 minutitos, cierra tus ojos. Con tus ojos cerrados comienza a acordarte qué es lo que no hiciste bien y el Señor te perdona. Y puedes tomar tu Santa Cena. Pídele perdón al Señor. Cierra tus ojos. No estés con los ojos abiertos, sino con los ojos cerrados. Inclinado, postrado. Que nosotros siempre tenemos que postrarnos delante de Dios, dice. El temor y la reverencia tiene que existir.
Dice el Señor que hagamos una autoevaluación en nuestras vidas antes de tomar la Santa Cena, para que en su pueblo no haya enfermos, para que en su pueblo no haya muerte espiritual. Tenemos que, antes de tomar la Santa Cena, ponernos a cuenta con Dios. Señor, perdónanos, Señor. Te pido perdón, papá, por mi vida, por la vida de tu iglesia, papá. Te pido perdón, papá. Antes de tomar esta Santa Cena, papá. Perdona, papá, todo pecado. Tú eres un Dios que perdona multitud de errores, papá, Señor. Y esta mañana te pido, perdona, papá, que ninguno de tus hijos se quede sin tomar la Santa Cena, papá. Te lo pido, Padre Santo. Tú conoces todo, Señor. Y delante de ti no podemos ocultar nada, Señor. Pero así mismo dice tu palabra. Y tú perdonas todos nuestros pecados, papá. Gracias. En el nombre de Jesús. Así que, hermanos, el que no tiene y si ya le ha pedido perdón a Dios, puede tomar la Santa Cena. Amén. Así que vamos a leer la palabra. ¿Decía Jason tomar la Santa Cena? No. No te pierdas nunca lo que el Señor tiene para cada día de nosotros. Vamos a leer las escrituras, lo que dice el Señor en su palabra. Ya hemos hecho lo que está escrito en Primera de Corintios 23, del 26 al 27. Ahí dice bien claro que tenemos que autoevaluarnos antes de tomar la Santa Cena, y el Señor perdona nuestros pecados. Ahora voy a leer lo que el Señor hizo por nosotros, porque esta Santa Cena representa algo grande y poderoso, el nuevo pacto, lo que Él hizo ahí en esa cruz. Él dio su vida, y muchas veces hasta interpretamos mal la Biblia. Le digo, Señor, y en una parte de la Biblia Él leía hoy día, ¿no? De que cuando Él dice que coman su carne, la carne es el cuerpo de Cristo, y este es el pan que representa el cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo es el vino, y nosotros con temor tenemos que tomarlo y recordarnos que Él dio su vida por nosotros. Y aquí representa esto. Este pan, este vino, representa lo que Él hizo por nosotros. Y siempre tenemos nunca que olvidarnos. Y dice lo siguiente la palabra. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comed todo el pan, cuerpo de Cristo. Asimismo, tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que pues todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciarás, la sangre de Cristo. Dice que cada vez que bebamos esta copa, hasta que Él venga, dice que el Señor Jesús, digo, cuando nosotros tomamos, es un privilegio tomarnos esta copa y este vino para que nosotros hagamos vida en nosotros. Pero tenemos que creer que el Señor, Él está sanando nuestras vidas, Él está curando con esta Santa Cena que tomamos. Él nos perdona todos nuestros pecados y nos limpia con esta Santa Cena, Señor. No es un vino cualquiera, no es un pan cualquiera, es el cuerpo de Cristo que habita en nosotros. Amén. Por eso dice, cuando nosotros leemos que por cómo dice el Señor, ¿cómo vamos a comer tu carne? Le dicen, no le preguntan. La carne es el cuerpo de Cristo, ese es el cuerpo de Cristo, que fue molido, partido, y por eso nosotros un pedacito de ese cuerpo ingiere nuestra boca, nuestro cuerpo, y somos sanados en el nombre de Jesús. Por eso somos sanados, por eso somos protegidos, por eso nuestro cuerpo permanece limpio cuando lo tomamos con esa fe que el Señor quiere que tengamos todos. Amén. Que no es un poquito de vino, no es un pan, sino es el cuerpo de Cristo, es la Santa Cena. Amén. Así que damos gracias al Señor por esta Santa Cena, Señor. Gracias te damos, Señor.
Bendice, papá. Gracias, gracias te damos en el nombre de Jesús. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Amén. Ahora pasamos, hermano. Ya le dije, hermano, que estamos en obras aquí. Nuestro pastor Juan Cano me llamó ayer. Manda mucho saludo a la iglesia. Y que ya deja que pase. Yo le dije que pase esta fecha para que poder que venga la pastora mejor. Porque ya el 7 de julio ya podemos poner más sillas. Ahora ya podemos poner más sillas. Pero vamos a estar orando por los hermanos que nos están viniendo. Amén. El Señor ponga hermanos obedientes, fieles a Dios. Amén. Porque Él es el que hace. Él es el que hace día a día lo nuevo en nosotros. Y el Señor es la voluntad de Él, no la de nosotros. Amén. Así que vamos a estar bendiciendo día a día y que podamos estar juntos, unánimes todos, en un mismo sentir. Amén. Así que esperamos nada más, hermanos, que todo esto concluya y que nos cuidemos, nos sigamos cuidando. Mientras esté esta epidemia, tenemos que cuidarnos. Cuidado con estarnos reuniendo con gente, o sea, pegarnos con gente de afuera, demasiado cerca, sin mascarilla, sino en su casa sí, con su familia sí, pero con gente que no sean tu familia, hay que tener cuidado la mascarilla. Amén. Así que mi esposa trae hoy día el mensaje, la palabra de Dios, que pase la pastora en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Buenos días, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición en esta mañana de participar de la Santa Cena, ¿verdad? De este recordatorio tan especial en nuestras vidas que no debemos pasarlo. Debemos ser partícipes y estar en comunión, porque así dice la palabra de Dios, que estemos en un mismo espíritu y en un mismo sentir, ¿verdad? Pero también es verdad que tenemos que ser conscientes cada uno de que cuando no lo podemos hacer, si aún en nuestro corazón, si en nuestras vidas hay cosas, pues mejor no hacerlo, porque mejor es ser pues sinceros con uno mismo. No nos podemos engañar nosotros mismos participando sin tal vez no haber pedido perdón, sino haber arreglado alguna situación. Amén. Pero mejor es que nos arrepintamos y lo hagamos. Amén. Gloria a Dios. Pues, amados hermanos, en esta mañana yo les invito a que abramos nuestras Biblias en Lucas 17:11. Gloria a Dios. Bendiciones, Gisela. Aleluya. Cuando ya todos lo tengan, me dicen amén, porque hoy no se va a proyectar, ¿no? Entonces, ya vamos a estarlo leyendo cada uno, por eso es necesario que cada uno traiga su Biblia, que si no tiene Biblia, la tengamos descargada en el móvil, cosa que así todos podamos estar leyendo la palabra de Dios. Y el que no tenga, también aquí hay Biblia. Amén. Aleluya. En Lucas 17:11. Aquí vamos a comenzar a leer la palabra de Dios. Todos. Yo quiero que en esta mañana nos pongamos en pie, amada iglesia. 3 minutitos más. Vamos a leer la palabra de Dios. Yo sé que a lo mejor todos la tienen en la Reina Valera. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos
se quedaron a la distancia, gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Aleluya. ¿Pueden tomar sus lugares, amados hermanos? Gloria a Dios. Pues en esta mañana, amados hermanos, a más de leer la palabra, yo quiero que cada uno desde sus lugares me acompañen a hacer una oración. Sabemos que ya hemos orado todos, pero no importa, hermano. Vamos a hacer una oración más. Amado Rey y todopoderoso Rey de glorias, en esta mañana, Padre, yo te ruego a través de Jesucristo que tu Santo Espíritu, Padre, esté sobre cada uno de nosotros en esta mañana, Rey. Que nuestro corazón esté abierto, Padre, que nuestro espíritu esté receptivo, Rey de gloria, a recibir lo que tú quieres hablarnos en este día, a que cada uno de nosotros, Señor, apliquemos tu palabra a nuestras vidas, Padre. Que cada uno de nosotros anhelemos, Señor, vivir y poner por práctica, Padre, tu palabra. Porque es la que nos da vida, porque es la que nos trae sanidad, porque es la que nos trae el gozo, es la que nos trae la libertad a nuestras vidas, Señor. Yo te doy las gracias en esta mañana por este privilegio, Padre, de ser portadora de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Pues en mi Biblia tiene como título: 10 leprosos son sanados. Y podemos todos, yo creo que ya hemos alguna vez leído esta porción de la palabra, ¿verdad? Y sabemos que cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, algo nuevo podemos comprender de la palabra de Dios. Amén. Y aquí cuando dice la palabra de Dios, los 10 leprosos son sanados. Y podemos decir, ¿qué es lepra? ¿Qué es ser leproso? Pues en el tiempo de la ley, alguien que era leproso era alguien que estaba identificado como alguien que había cometido pecados muy fuertes en el tiempo de la ley, ¿verdad? Eran personas que las tenían marginadas, eran personas que no podían estar unidas con la sociedad. Incluso se puede decir que esas personas eran como despreciados, eran personas que nadie las podía ver, que no podían estar juntos, ¿verdad?, con los demás. Y la lepra, ¿qué más podemos decir de la lepra? Dice que la lepra era una enfermedad que se comía la piel, que la lepra era una enfermedad que traía mal olor a la persona. La lepra, por decir, dice que si le caía en la mano, la persona se le podían hasta caer los dedos. Si la persona lo tenía en el pie, esa persona iba por ahí, si posible, hasta dejando sus pedazos de sus pies.
o en cualquier parte del cuerpo que la tuviera, su carne, esa enfermedad se iba carcomiendo la piel de esa persona, o tal vez iban caminando, iban dejando la huella de que era un leproso, porque seguramente iba dejando la humedad de la sangre. Era una enfermedad muy fea. Y aquí, si nos adentramos a la historia de estos 10 hombres que estaban leprosos, pues dice que, ahora lo voy a leer en la otra versión de la Reina Valera, cuando dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Miren, aquí podemos hasta ahí darnos cuenta cuando dice que al entrar Jesús en una Galilea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, y dice que los cuales se pararon de lejos. ¿Y sabe qué? Esto me estaba trayendo a mi mente, a mi corazón, a lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? Ahora no podemos con las personas estar tan cercas. Y era lo que pasaba con los leprosos. Ellos no se podían acercar a las personas. Incluso cuando vieron que Jesús entró, ellos no se acercaron tampoco a Jesús, sino que se quedaron a una determinada distancia de Jesús. ¿Por qué? Por la lepra que ellos tenían. Pero dice que ellos se quedaron a la distancia. Jesús dice, pero ellos se quedaron a la distancia. Pero ellos, lo que nos podemos dar cuenta, que ellos podían estar a una distancia de Jesús, pero lo que sí no les impedía era levantar un clamor a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ellos pudieron en ese momento levantar su voz y decirle a Jesús, y alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Miren, ellos pudieron darse cuenta de que el único que les podía traer sanidad era Jesús, porque seguramente en aquellos tiempos no habían médicos, pero que un médico no tenía la solución para esta enfermedad, como seguramente era un cáncer de piel, ¿verdad? En la actualidad a toda enfermedad que es incurable se le llama cáncer, ¿verdad? Y entonces estos hombres seguramente ya ellos solamente lo único que esperaban era la muerte. Ellos ya no tenían otra esperanza, pero cuando ellos vieron llegar a Jesús, dice que ellos gritaron, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y qué bueno, hermanos, que ellos pudieron levantar su voz y decirle al único que tiene el poder de dar una verdadera sanidad, al único que es el Dios Todopoderoso, que puede hacer lo imposible para nosotros, lo que nosotros no podemos hacer, lo que el hombre no puede hacer, que solamente Dios lo puede hacer. Aleluya. Y podemos darnos cuenta que estos varones pudieron decirle al Maestro, ten misericordia de nosotros. Y dice que cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué, hermanos, el Maestro mismo les pudo decir a ellos, id y mostraos al Maestro? Porque eran los maestros de la ley, que en aquellos tiempos eran los que ellos podían pues darse cuenta que la persona estaba enferma todavía o estaba sano ya. Entonces, o como decir, eran los que examinaban, ¿verdad? Entonces,
aquí nos damos cuenta que ellos, cuando él los vio, les dijo, id, mostraba a los maestros, a los sacerdotes, y dice que, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Miren, hermanos, algo tan importante en este versículo, en el versículo 14, porque dice que aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué hay en este versículo, hermanos? Que ellos clamaron a Dios. Ellos pidieron la compasión a Jesús. Ellos pidieron ser limpios. Pero cuando Jesús les dijo, vayan, preséntense ante los sacerdotes, y les dijo más. Les dijo, y aconteció, dice, que mientras ellos iban, ellos fueron limpiados. ¿Qué hay aquí, hermanos? Aquí hay que estos hombres, ellos, Jesús les dio una orden: vayan, preséntense ante los sacerdotes y vayan para allí, ¿verdad? Y ellos fueron. Y cuando en el camino que ellos iban, ellos solamente de camino, ya antes de llegar a donde los envió Jesús, ellos ya estaban sanos. ¿Qué hay en esto, hermanos? Obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Había obediencia, porque ellos no se lo pensaron. Ellos no dijeron, pues, ¿qué vamos a ir a hacer a unos sacerdotes? Ellos no dijeron otra cosa, sino que ellos tomaron la decisión de ir y presentarse a los sacerdotes, y mientras ellos llegaban allí, llegaron sanos. Y es lo que Dios, hermano, a la iglesia, nosotros mismos, también en este tiempo el Señor nos está hablando. El Señor aplicando esta porción de la palabra de Dios a nuestras vidas. Es lo que Dios también a nosotros nos dice, que vayamos por fe como fueron aquellos hombres, ¿verdad? Vamos a seguir y vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra de Dios. Dice, miren, fueron limpiados. Y dice que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo fue el que fue sanado? ¿Cómo fue el que volvió a Jesús? Volvió glorificando a gran voz a Dios. Él volvió, miren, él se dio cuenta que Dios ya lo había sanado, pero la decisión de él en el momento fue de decir, wow, estoy limpio, estoy sano, mi carne se ha sanado. Y él dice que volvió dando grandes voces. Seguramente yo me imagino a este hombre corriendo y volviendo y con tanto gozo, con tanta alegría, diciendo, gracias, papá, porque tú me sanaste. Porque este hombre sabe quién vuelve a darle gracias a Dios. Solamente alguien que es agradecido con Dios. Solamente, de verdad, hermano, vuelve a darle gracias a Dios, es el que es agradecido con Dios. Alguien que no es agradecido con Dios no se da cuenta de lo que Dios ha hecho en su vida. Hermanos, ¿cuántos de nosotros muchas veces Dios ha hecho cosas sobrenaturales? Si solamente el mero hecho de que usted sea salvo, de que Dios pagó en la cruz por nosotros, ya es motivo que nosotros cada día, cada domingo nos levantemos dando grandes voces, diciendo, gracias, Señor, por la salvación que tú me diste. Es motivo, hermanos, por esa salvación que nos dio allí en la cruz, de levantarnos y decir, gracias por la familia que tengo, gracias por el trabajo que tengo, gracias por el alimento que me diste, Padre, gracias por tanta bendición, Señor, gracias por la tierra a la que tú me has traído. ¿Cuántos dicen amén?
Eso, hermanos, de verdad, cada uno de nosotros debemos ser tan gratos con Dios. No seamos, hermanos, como dice aquí, miren lo que sigue diciendo. Y se postró rostro en tierra a sus pies. Aleluya. Él, mire que este hombre, cuando alguien se postra a los pies de Cristo, cuando alguien tiene una actitud de reverencia de Dios, ¿cómo se llama eso? Eso se llama adoración. Eso se llama adoración, hermano. Cuando nosotros adoramos a Dios por la gratitud, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Este hombre no se quedó a decir, ahora soy sano, ahora ya puedo volver a estar con mi familia, ahora puedo volver a insertarme con la sociedad, ahora puedo volver a tener un trabajo, porque ese hombre no podían trabajar, eran hombres que estaban aislados de su familia, eran hombres que no podían hacer nada. Pero ellos, al ser sanos, de ahora en adelante iban a poder hacer una vida normal. Pero, ¿qué nos dice, hermano, la palabra? Dice que este uno, dice que volvió. Dice entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Por qué nos hacen aquí esta referencia de que era samaritano? Porque allí habían juntos judíos y samaritanos. Y los samaritanos, como sabemos, los que leemos la Biblia, dice que los judíos y los samaritanos no podían estar juntos. Ellos no se llevaban bien entre sí. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran una mezcla de judíos con otra raza, como decir, ahora en este tiempo hay muchas mezclas, ¿verdad? Como decir, pues muchas veces aquí en España los gitanos muchas veces son como decir otra, ¿no? Aunque son de España. Y los españoles, pues así mismo, es los judíos con los samaritanos. Y entonces aquí dice que este hombre era samaritano, pero él fue el que volvió a Jesús a darle gracias. Y dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Mire, Jesús sabía que Él envió a 10 hombres que vayan a presentarse ante los sacerdotes. Y sabía Jesús que esos 10 iban a ser sanados, pero de ellos solo volvió uno, y era un samaritano. Y Jesús hizo la pregunta, ¿dónde están? Y dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Aleluya. Amados hermanos, esta porción de la palabra, una palabra en la que nos enseña de la gratitud que debemos tener con el Señor, del agradecimiento que debemos tener con el Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Que no seamos como uno de los 9, que no nos olvidemos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Que no nos olvidemos, hermanos,
cuando Dios ya nos ha sanado, cuando Dios nos ha bendecido, cuando Dios ya restauró nuestras vidas. No nos olvidemos quién lo hizo, que no fue usted mismo, que no fui yo mismo, ni fueron los pastores los que ayudaron a que esto suceda, sino que fue Dios el que ha hecho en cada uno de nosotros lo que hoy somos, lo que hoy tenemos. Amén. Aleluya. No hubo, dice, quien volviese y diese gloria a Dios, si no es este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Miren, en este versículo, algo tan importante que cuando Dios a nosotros ya nos ha sanado, cuando Dios ha obrado en nuestras vidas, cuando Dios ha restaurado nuestras vidas, cuando el Señor nos ha salvado, Él nos dice a nosotros, levántate. O sea, ya está diciéndonos, ahora tú ya eres salvo, ahora tú eres un hijo de Dios, ahora levántate. Ya no nos quedemos en la posición de estar quietos, sino levantados a hacer la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que el Señor está, hermano, en esta mañana diciéndonos. Ahora usted y yo ya somos salvos. Ahora usted y yo ya somos lavados por la sangre de Jesús. Ahora el Señor ya la lepra que había en nosotros, el pecado que había en nosotros, el Señor ya lo limpió. Ya usted mírese y diga, mírese, examínese hacia adentro y hacia afuera y dése cuenta que Dios ha hecho una obra perfecta en nuestras vidas. Él la hizo, hermano, desde que Él murió en la cruz y resucitó. Dice que Él resucitó para darnos vida y vida eterna, una vida abundante. No para que nosotros sigamos muchas veces creyendo como que si no somos nada, como que somos cualquier cosa, como que seguimos siendo los mismos leprosos que éramos antes. Ahora no, hermanos. Ahora la iglesia tiene que vivir con la fe como esos hombres que ellos fueron. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios tiene poder. Si la palabra de Dios le dijo a esos hombres, ve a los sacerdotes, levántate, dice ahora. Ellos se levantaron en fe y llegaron a donde tenían que llegar y llegaron sanos. Ahora Dios está diciéndonos a nosotros, levántate, ve, camina y Dios va a hacer, hermano, en el camino lo que queda de hacer en nuestras vidas. Aleluya. Hermano, no creas que tú eres cualquier cosa. No creas, hermano, porque estás pasando momentos duros. Tu vida va a continuar así. No, hermano, en el camino, en el diario vivir, que tú camines en obediencia, que camines en fe, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, hermano. Aún muchas cosas, hermano, parecen como que no van a pasar, pero caminando en fe, caminando en obediencia, caminando en adoración a Dios, Dios va a perfeccionar su vida. Aleluya. Amados hermanos, yo les digo por testimonio mío, por testimonio propio. Pasé muchas pruebas, pero yo no me quedé a llorar allí. Yo no me quedé a lamentarme allí. Yo no me quedé allí diciendo soy esto, soy la abandonada, soy la rechazada. No, hermano, yo dije Cristo vive en mí. Y es el Dios que vive en usted. Y es el Dios que tiene el poder y la autoridad para levantarnos a nosotros. Pero tenemos que caminar en fe, en obediencia y en adoración a Dios. Cada día, hermano, tengamos tiempo de adoración a Dios. Postrémonos, como dice la palabra de Dios, como este hombre que tuvo un corazón agradecido, pero él vino, dice, a los pies de Cristo y se postró ante los pies de Dios. Hay cosas que para nosotros son difíciles, iglesia. Hay cosas que usted dice, es que
en esta mañana que no hay nada imposible para Dios. No hay cosa difícil para nuestro Creador. Dios lo puede todo, iglesia. En esta mañana Dios te está dando una palabra de esperanza, iglesia. Una palabra de fe en la que Dios te dice: hoy levántate y camina en obediencia. Camina en obediencia, iglesia. Dios va a hacer lo imposible. Lo que tú hoy no tienes, lo que hoy no puedes, Dios lo va a hacer por ti. Porque Él dijo, hermanos, en el versículo 19, Él dice: levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado, le dijo al hombre que volvió. El hombre fue con fe, hermanos. El hombre, él fue donde Jesús lo mandó teniendo la fe. Hoy Dios asimismo a nosotros nos dice: camina, iglesia. Camina, hermano. No te detengas. Tus pruebas son grandes, pero no hay prueba más grande que Jesús. No hay prueba más grande que el Dios que nosotros tenemos, amada iglesia. Si usted le quiere, déle ese aplauso bien grande al Señor. Aleluya. Santo Dios. Yo en esta mañana de verdad, amada iglesia, me podría quedar aquí diciéndole cuántas cosas gloriosas de parte de Dios, diciéndole lo maravilloso que es nuestro Dios, como los versículos que leíamos el día viernes de Miqueas 3:18, cuando Él dice: ¿qué Dios hay como Dios, como tú, Señor? No hay otro Dios como el que tenemos, hermano. Un Dios todopoderoso, un Dios grande, un Dios que no ve la condición que tenemos ahora, sino la condición que Él va a poner en ti. Aleluya. Hermanos, solo el caminar en obediencia, en adoración y en reverencia a Dios es el que nos da una nueva vida. Yo mismo puedo decirles, hermanos, nosotros, mi esposo y yo, si nos remontamos hace 20 y pico de años atrás, no éramos nada, no existíamos ante el mundo, éramos dos leprosos allí que nadie daba un duro por él ni por mí, porque éramos leprosos en el mundo. Pero Dios, hermano, cuando Dios tiene un propósito con la vida de alguien, y Dios tiene propósito con la vida de cada uno en esta mañana, porque no es por casualidad, no hay casualidad en el Señor, hay propósito, iglesia. Usted está aquí porque Dios tiene un propósito con su vida. Y Él lo trajo aquí a esta nación para bendición, hermanos. ¿Usted cree que cuando yo nací a pocos años yo pensé que iba a estar en España? Nunca, hermanos. Nunca. Pero con el pasar de los tiempos se dio la oportunidad. Pero cuando Dios lo permite, hermano, que tú llegues a otro lugar, no es para que sigamos como estábamos antes en nuestro país. Dios nos sacó de Egipto y nos trajo a la tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición, para que seamos bendición en esta tierra. No te mires, hermano, como cualquier cosa, como poca cosa. Dios te trajo con un propósito bien grande a esta nación. Pero Dios dice en esta mañana: levántate ya, levántate, hermano. No sigas creyendo que tú no puedes, o diciendo tal vez yo no sé qué hacer. Pregúntale a Dios: Señor, ¿qué puedo hacer? Y Dios lo va a hacer. Humíllate como lo hizo este hombre, póstrate y adóralo, y Dios te va a mostrar lo que tienes que hacer. Aleluya. En esta mañana, amada iglesia, yo te pido que te pongas en pie. Y vamos a darle
toda la gloria y toda la honra por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por nuestras vidas, por lo que Él está haciendo y por lo que Él continuará haciendo en el caminar de nuestras vidas. Porque yo creo y profetizo sobre esta iglesia, sobre cada hermano, que no se quedarán como están, que esta iglesia avanzará, que cada hermano se levantará. Si usted lo cree, déle ese aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Créele, hermano, que los niños, los jóvenes de esta casa se levantarán, porque estos niños, estos jóvenes y cada uno de nosotros, Dios nos trajo con propósito. Dios nos levantó, Dios nos sanó, nos limpió de la lepra para que caminemos en obediencia y en adoración al Rey de Reyes. Amén, iglesia. Aleluya. Amado Padre, amado Rey, yo te doy gracias, papá. Yo te doy las gracias, mi Dios. Yo te doy gracias, Padre. Hoy me postro ante tu presencia, Padre, para agradecerte, bendito Rey, por tener este privilegio que tengo ahora, Padre, de estar, Padre, rendida a tus pies, Señor. Ahora ya no me voy a presentar ante sacerdote, sino ante el sumo sacerdote, al que dio la vida para darme salvación, al que perdona multitud de errores, multitud de pecados. Aleluya. Gracias, gracias, Jesús. Yo te doy gracias. Allí, hermano, dale gracias. Dale gracias. Porque Él te sacó de la inmundicia, del lodo cenagoso. Él te limpió del pecado que te llevaba a la muerte eterna. Mas Él vino para darte vida eterna. Aleluya. Muchas gracias, Señor. Gracias, gracias, Jesús, por este privilegio, Señor, de ahora ser tu hija, Padre. Gracias, papá, por este pueblo que son tus hijos, Padre. Gracias, papá, porque tú tienes compasión de tu pueblo, Padre. Y oramos, Señor, por aquellos que no tienen ese corazón agradecido, Señor. Enséñanos a ser agradecidos, mi Señor. Que reconozcamos cada cosa que tú haces en nuestras vidas. Por cada cosa que tú nos das, bendito Rey. Que siempre que tú nos das algo, vengamos a tus pies a adorarte, Padre. Que vengamos y nos postremos ante tu presencia, Padre. Con ese corazón contrito y humillado. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Ahí postrado delante de Dios. Y vamos a hacer declaración de su palabra, Señor. Dile gracias, Señor, porque tú limpiaste la lepra en mi vida, Señor. Gracias, Señor, porque había destrozo en mi vida, pero más tú llegaste, Señor.
para limpiarme, Señor, para quitar toda inmundicia, papá, para quitar toda lepra de mi vida, papá. Porque, Señor, hoy tú me has mostrado, Señor, que por tu sangre, Señor, tú me has limpiado, me has sanado, papá. Ya no hay lepra en mi vida, papá. Porque, Señor, a lo que tú limpiaste, papá, puedo sentir que hay amor en mí, papá. Porque cuando había lepra no me amaban, papá. Ahora me aman, Señor. Amo en mi casa, amo a mi familia, amo en tu iglesia, Señor. Gracias, papá. Porque tú has permitido, papá, que yo sea limpio y tu iglesia esté limpia, papá. Gracias. Porque yo soy aquel que regresó a pedir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Extiende tus manos hacia el alfolí. Vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos, papá. Agradecido, papá, Señor. Señor, porque tú bendices, Señor, el trabajo que tú me has dado, papá. Señor, proviene de ti, papá. La economía que percibo en mis manos, tú me la das, Padre Santo, Señor. Y te pido en esta mañana, Señor, bendice, papá, cada hijo tuyo que se esfuerza, Señor. Sabemos que tú eres el dueño del oro y la plata, papá, Señor. Y tus hijos necesitamos, papá. Estamos aquí, Señor, en esta tierra, en España, en Villalba, papá. Señor, necesitamos dar testimonio, Señor, que tú nos bendices día a día, papá, en esta tierra, Padre. Porque como decía mi esposa, Señor, esta es la tierra donde fluye leche y miel, papá. Y tus hijos no pasamos necesidad, papá. Estamos bien, Señor. Declaramos, Señor, que estaremos mejor, Señor. Estaremos mejor, Padre. Porque tú ya has abierto esa ventana de los cielos, Señor. Que sobre y abunde en cada casa, papá. Yo bendigo los diezmos, las ofrendas, Padre Santo, Señor. Para que todos aquellos, Señor, que todavía, Señor, tú nos has dado el entendimiento, Señor, se los revele, papá. Porque dice, es donde te alimentas, Señor. Es donde nos alimentamos que tenemos que dar, papá. Señor, gracias te damos, Señor, por los trabajos, por la salud, Padre Santo. Te pido salud para que mis hermanos puedan trabajar, Padre. Para que tú abras puertas, Padre Santo, que al momento se cerraron, Padre. Porque tú nos has dicho que este es el mes que va a abundar, sobreabundar en nosotros, papá. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, Padre. Bendice a cada hijo tuyo, sus manos, papá. Tu esfuerzo, Señor, para dar, papá. Porque el que da recibe, Padre Santo, Señor. Yo te pido la bendición de lo alto. Bendice a todos aquellos, Padre, que ya conocen tu verdad, Señor. Señor, gracias por las ofrendas y por los diezmos. Yo los bendigo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Dale gracias al Señor. Vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos y después nos terminamos con una adoración al Señor o no sé, una exaltación. Cierra tus ojos, Señor, Padre Santo, Señor. Nos vamos de este lugar, papá, agradecidos porque hoy día nos has enseñado algo maravilloso, papá. Eres el único Salvador, eres el único médico en excelencia, papá, que nos sana, papá, Señor. Y declaramos, Señor, que llegamos, Señor, llegamos leprosos a buscarte, pero más hoy tú nos entregas la sanidad, papá. Hoy día nos vamos sanos, papá, limpios, limpios, Padre Santo, Señor. Y solamente, Señor, declaramos tu palabra, papá. Yo bendigo a todos aquellos que se esfuerzan, papá, día a día. Y a los que no han podido llegar, bendícelos, papá. Yo te pido la bendición de lo alto. A los, Señor, que ellos entiendan, papá. Como algún día alguna hermana me dijo, pastor, yo ofrendo en otro lugar. Le digo, pero mi hija, tú donde recibes los alimentos aquí. Está bien. Algún momento tuve que tomar la decisión, hermano, de que mi padre espiritual estaba aquí, no en Guatemala. El padre espiritual es el que está contigo en todo momento, no es el que está a la distancia. El padre tuyo tiene que estar cerca tuyo. En el nombre de Jesús. Te estoy hablando de un padre espiritual. Te estoy hablando de que el Señor nos ha puesto en este lugar para bendecirte en todo momento. Y cuando tú necesites oración, estamos aquí para orar por ti, por tu casa. Así que
Nos vamos de este lugar, manos de su presencia, Señor. Gracias. Bendigo a todos tus hijos, Padre. Bendigo y declaro, Señor, ese tiempo que tú has prometido, papá, de abundancia, papá, en cada familia, papá. Yo bendigo tu iglesia, bendigo tu casa, papá. Bendigo a cada hermano, su entrada y su salida, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Nos despedimos adorando a Dios. Amén.